Pon mucha atención, que el mensaje va a comenzar. Como todos los años, Dios en este culto nos da la dirección que tenemos que tomar, la dirección que tenemos o por la que tenemos que ir en todo este año. Y como lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera en nuestro caminar. La dirección nosotros la encontramos en la palabra del Señor. Amén. Ahora, Dios nos dio una dirección, como le dije. Todos los años en este culto precisamente, Dios nos da la palabra, Dios nos da la dirección, Dios nos da cuál es el camino que tenemos que seguir para poder alcanzar, para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, dígale que está al lado, diligencia. Diligente, ñaño, dígale. Hay unos que les da miedo o pena decirle al que está al lado. Está bien, no hay problema, yo se lo estoy diciendo. Dice, verso 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Dígale que está al lado, paciencia. A la paciencia piedad. Me encanta eso, esa combinación, paciencia y piedad. Para tener paciencia necesitamos piedad, realmente. Dice: a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dígale que está al lado, amor. No se vaya a aprovechar, ¿ok? Santo Dios. Al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por tanto, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow, qué tremendo, qué tremenda porción bíblica. Tenemos que orar para que el Señor nos haga entenderla. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te entregamos, Padre, este tiempo para que nos ilumines, para que alumbres nuestros ojos, para que alumbres nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, comprender cuál es la anchura, la profundidad, la altura, cuál es, Padre Santo, la porción que tú has dejado en esta palabra. En el nombre de Jesús yo te pido, precioso Espíritu Santo, que te sirvas de mí, que me uses, que me ayudes, que podamos hoy, Espíritu Santo,
ver tu gloria, ver tu poder, ver, Señor, manifiesto, Señor, la gloria del Dios Trino en este lugar y todo este año. En el nombre poderoso de Jesús, todo estorbo, distracción, Señor, toma control y, Señor, permite que tu buena voluntad se manifieste y gobierne en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte, fuerte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante, ¿verdad? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Primero que nada, este texto bíblico muestra la intención del corazón de Dios. Muestra la intención de Dios para con el ser humano. Muestra el corazón de Dios para con nosotros, para con sus hijos. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Dios siempre ha querido el bienestar de nosotros. Amén. Quítese la idea de que Dios, o la imagen de que Dios es un anciano con barba blanca, con un látigo en la mano, esperando que usted peque para darle juete. Quítese esa imagen. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bondadoso. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor. Amén. Y el texto muestra el corazón de Dios, muestra la intención de Dios. Nos dice a nosotros entre líneas que Dios no nos creó para que vivamos en sufrimiento. Dios no nos creó para vivir en enfermedades. Dios no nos creó para vivir en desgracias. Dios no nos creó para vivir en limitaciones. Dios no nos creó para vivir arruinados. No nos creó para vivir desgraciados. ¿Qué? ¿Cómo, pastor? O sea, sin gracia. Desgraciado. Despeinado, no está peinado. Desgraciado, sin gracia. Por si me entendió mal. Pero el que tiene al lado sí tiene gracia. No es un desgraciado. Amén. Entonces, la intención de Dios, Dios no nos creó para que suframos. Dios no nos creó para el sufrimiento. ¿Por qué el hombre sufre? Porque la desgracia o toda desgracia del ser humano es producto del pecado. Y donde está el pecado, Dios no está. No, Dios me va a entender. No. Tengamos claridad en esto. La desgracia más grande del ser humano, o la causa de toda desgracia del ser humano, se llama pecado. Mientras una persona esté en pecado, no va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Mientras esté en el pecado, mire, deje de pensar en pajaritos preñados. La desgracia de todo ser humano es el pecado. O toda desgracia humana es producto del pecado. Pero dice la Biblia que Él nos ha dado promesas. Son grandes promesas. No es una pequeña promesa. A mí me encanta, y perdóneme que muchas veces le pongo el ejemplo de mis hijas, pero yo veo a veces la relación entre mis hijas y yo, una relación similar o igual a la relación con Dios. Tengo una hija, usted conoce, un terremoto de 3 años, y ella está viendo tele, está viendo algo y le encanta algo en la tele y me va corriendo a buscarme.
papi, quiero que me compres tal cosa. Yo le digo, sí, mi amor. Y ella se da la vuelta, sí, y se va feliz. A veces me siento mal. Pero qué tremendo como un niño cree a la promesa de un padre. Qué tremendo como un niño cree a la palabra de su padre. Así deberíamos de ser nosotros. El escritor dice que las promesas son grandes. Las promesas son preciosas. Creo yo que debería de ser motivo de alegría, debería de ser motivo de contentamiento cada vez que nosotros recordamos o leemos una preciosa y grande promesa que Dios nos ha dado. Amén, hermano. Para que me entienda, Josué capítulo 21 verso 45. Dios ve al pueblo. Por favor, escúcheme acá y ahorita vamos a leer para que me vaya siguiendo. Dios ve a la humanidad en desgracia, porque entró el pecado y asimismo entró la muerte. Y dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces viene Dios y nos da grandes y preciosas promesas para que a través de ellas usted y yo podamos ser participantes, dice, de su naturaleza divina. Eso es tremendo. Y yo me encuentro con un versículo bíblico donde Josué está hablando y dice: no faltó palabra de todas las que dice buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Lo que le quiero decir con esto es que Dios es un Dios de promesas, pero no solo eso, Dios es un Dios que cumple todas y cada una de sus promesas. Allá en el Edén prometió que la simiente del hombre le aplastaría la cabeza a Satanás. Lo prometió y lo cumplió. Dios le ha prometido y yo quiero decirle que Dios le va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. En otras palabras, las promesas tienen o son las formas de obtener todo lo que el hombre ha perdido. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que a través de ellas lleguéis a ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, todo lo que Dios nos ha dado no es que ya nos dio, no, a través de las promesas. Las promesas son la forma o contienen la forma de para que el hombre obtenga, alcance o recupere lo que por el pecado ha perdido. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces, con razón el escritor dice que son grandes y son preciosas. Amén. ¿Y por qué Dios se encarga de darnos preciosas y grandes promesas? Porque Dios sabe cómo llegamos cuando llegamos a Cristo. Usted no es ni la sombra de lo que era cuando usted llegó. Hasta más feíto era. Y Dios está haciendo. Amén. Claro, nadie daba un peso por usted. Y hoy por lo menos ya lo voltean a ver. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sabe cómo nosotros llegamos a Cristo. ¿Cómo llega el hombre? El hombre llega a Cristo sin nada. Llega sin nada. Ah, no, pero yo traía familia. No, pero para ti no era ni familia. Ni valorabas lo que tenías. O lo que tenías parecía familia, pero no era familia. Porque no te comportabas o no vivías como tal. Entonces,
Lo que digo es que a través de las promesas, y Dios da las promesas porque sabe cómo llegamos, pero también quiere mostrarnos cómo alcanzar lo que no tenemos y lo que tal vez por el pecado hemos perdido. Amén. Cristo le empieza a dar sentido a todo. Cristo le empieza a dar dirección a todo. Y antes de venir a Cristo ni siquiera promesas teníamos. Efesios capítulo 2 verso 12, búsquelo por favor. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pobrecitos de nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, y usted lo sigue leyendo en su casa y se va a dar cuenta cómo las promesas de Abraham son nuestras. Lea todo ese texto, pero salte conmigo hasta el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Que en Cristo Jesús alcanzamos y podemos recibir las bondades de Dios. En Cristo Jesús alcanzamos y podemos recibir las promesas de Dios, porque somos parte del pacto de las promesas. Amén. Y llegamos a Cristo, y cada uno en su nivel, cada uno en su punto, cada uno en su lugar, va recuperando, va alcanzando, va conquistando de acuerdo a cómo va metiéndose más con Dios, de acuerdo a cómo va caminando hacia lo profundo, como hablábamos el otro día, de acuerdo a cómo va sumergiéndose en el río de Dios, de acuerdo a cómo va consagrándose, va alcanzando y va recibiendo aún más. Amén, hermano. Porque la bendición de Dios está entre más lo busques. La Biblia dice: mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero hay un fenómeno, así como el fenómeno de ese calor bárbaro que estamos teniendo. Hay un fenómeno en la iglesia. Hay gente que va alcanzando, hay gente que va logrando recibir y ver las promesas, va palpando cada promesa, pero en determinado tiempo pierde, retrocede. Todo lo que alcanza lo pierde. ¿Conoce alguna persona así usted? Yo conozco muchas, y unas que hasta las estoy viendo. Mejor miro para acá. Entonces, ¿qué dice Dios al respecto? Efesios, estábamos en el capítulo 2, ahora salte conmigo al capítulo 4, Efesios 4. Dice el verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, la Biblia dice que no solo se trata de llegar a Cristo, se trata de un proceso de regeneración, un proceso de restauración. Las promesas son una cosa, pero el proceso de regeneración y restauración es otro. Pero una cosa afecta a lo otro. Voy a tratar de explicarle. Cuando llegamos a Cristo, nosotros llegamos malobrados,
llegamos realmente, como le dije al principio, no solo llegamos sin nada, sino que al mismo tiempo llegamos malobrados, llegamos con malos hábitos. Amén, hermano. Dice la Biblia que los malos hábitos corrompen, mire, las buenas costumbres. Entonces llegamos con malos hábitos, llegamos con vicios, llegamos sin carácter, llegamos malcriados y necesitamos un proceso, como lo dice Efesios 4, el proceso de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a lo del mundo, y debemos renovarnos, dice, del nuevo hombre. Debemos ser revestidos del nuevo hombre, creados según Dios. O sea que todo aquello que traemos del mundo se tiene que ir desapareciendo en nosotros, tiene que ir saliendo. ¿Qué le quiero decir con esto? El problema es que muchas personas alcanzan a ver promesas, pero alcanzan a ver la bendición, pero por no ser renovados, por no ser revestidos del nuevo hombre, pierden lo que han alcanzado. Pierden. Logró familia, la perdió otra vez. Logró trabajo, lo botaron por sus malos hábitos. Disimuladamente mire al que tiene al lado y dígale: te están hablando. Entonces, no se trata solo de creer, se trata de un proceso de regeneración, se trata de un proceso de restauración. Amén, hermano. ¿Estamos aquí? Se trata de un proceso de restauración. Ahora, nosotros no podemos olvidar un principio bíblico en esto. Si estamos dispuestos a ser regenerados, a pagar el precio de la regeneración, aguantar el precio de la regeneración, nosotros tenemos que conocer un principio bíblico bien hermoso que está en el libro de Génesis. Cuando Dios vio al hombre, Dios lo miró y dijo: algo le falta, hagámosle ayuda idónea. El principio es tremendo. El hombre no fue creado para estar solo. Y cuando me refiero al hombre y a la mujer. Y en el proceso de ir despojándonos del viejo hombre, en el proceso de restauración, ese principio aplica perfectamente. ¿Qué quiero decirle? Hay cosas que nosotros mismos no las podemos ver o de nosotros mismos. Necesitamos a otra persona. Necesitamos a alguien que vea lo que nosotros no podemos ver. ¿Cuántos están aquí todavía? A ese proceso nosotros en este ministerio le llamamos un proceso de formación. Necesitamos que alguien nos forme. Necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien nos direccione. Necesitamos. Jesús, cuando vio al pueblo, lo vio como ovejas sin pastor. Y un día el Señor se encontró con una mujer y le dijo: llámame a tu pastor. Le dijo: no tengo pastor. Bien has dicho, 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu pastor. No, perdón, marido era, ¿verdad? Mire, es igual. Yo lo hice intencionalmente, porque el que no se deja formar es como la mujer, esa mujer, ¿verdad? Porque no tiene pastor. Porque en cualquier lugar que le digan que algo está mal, ya no le gusta y se va a buscar otro pastor. 5 ha tenido, y el que ahora tiene tampoco lo considera. Todavía lo está pensando si es que va a ser su pastor o no. ¿Están aquí o no? Lo que quiero decirle es que el proceso de despojarnos del viejo hombre duele, cuesta. Y hay cosas
que no estamos dispuestos o no tenemos la valentía para sacarlas por nosotros mismos. Ahí es cuando necesitamos al líder, ahí es cuando necesitamos al mentor, ahí es cuando necesitamos al pastor, ahí es cuando necesitamos al maestro de discipulado que se atreva, a alguien que se atreva a decirnos las cosas aunque nos duela. ¿Aló? Le decía a alguien yo: nadie se da con una piedra en los dientes, pero póngale la boca a otro y a ver que hasta con gusto le va a dar. O sea, usted no se va a usted cosas que mejor va a decir no. Pero mire, cuando usted se dispone, va a venir alguien que no va a tener problema para decirle. Y muchas veces, en la mayoría de las veces, eso es lo que el pueblo necesita. Entonces, la formación es necesaria. Si nosotros no permitimos que nos formen, si nosotros no permitimos que nos ayuden, entonces nosotros no vamos a crecer. Estoy hablándole personalmente. Hay gente que tiene cuerpo de 40 y de 50, pero tiene actitudes de baby, de niño, porque no lo formaron, porque no lo educaron, porque no lo enseñaron, porque siempre le sacaron los gases, siempre lo trataban como bebé y ahora es un bebote, una bebota, así. El problema es que si tú no quieres, si tú no permites que te formen en cierta área, aunque crezcas en otra, en esa área que escondes, en esa área que no permites, te estancas, te detienes, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, ¿ok? Esa área, esa parte que está amorfa, no formada, no trabajada, te va a hacer daño, y mucho daño. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo formamos a nuestros hijos? ¿Cómo formamos a la iglesia? La iglesia no quiere ser formada. La iglesia no quiere ser tratada. La iglesia quiere de lejos. Pero mientras estés de lejos, te vas a estancar, te vas a detener. Y aunque creas las promesas, y como las promesas son verdaderas, y como las promesas son preciosas, y como el que prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete, dice la palabra, entonces puedes alcanzar grandes bendiciones. Pero aquella área, aquella parte que no fue procesada y formada, va a provocar que pierdas lo que la promesa te permitió alcanzar. ¿Aló? No formamos. La generación que hoy tenemos es una generación endeble, es una generación de cristal. El día de ayer tenía como a 80 estudiantes de cierta escuela en el campamento, y tenía que correr yo para un lado, para otro, para decirles qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que hacer. Pero si me descuidaba de un lado, se me iban. Una muchachita de 18 años me dijo: nunca había trabajado tanto en la vida. ¿Qué le? Lo único que hago es tender mi cama en la casa. Ay, y qué fatigoso. ¿Usted sabe lo que le espera a esa muchacha cuando se case? Como leí un meme que decía: comamos humitas, comamos tamales, porque la nueva generación de abuelas que vienen no las van a poder hacer. Humitas en peligro de extinción. Quimbolitos, yo creo que voy a congelar quimbolitos. Porque, hermano, yo quiero que usted entienda que la formación trae crecimiento. Una persona que es formada, esa persona va creciendo, se va desarrollando. En otras palabras dice, que lástima que no tengo tiempo, a fin de presentar a todo hombre
perfecto en Cristo Jesús. La palabra que utiliza ahí, Colosenses, es maduro. Maduro. Espiritualmente crecido, espiritualmente maduro. Pero usted agarra al hermanito y empieza a hablarle un poco fuerte y empieza a hacer puchitos. Y si sigue, empieza a llorar. La cuestión es, ¿estamos aquí todavía? ¿Cómo estamos llevando nuestro crecimiento? ¿Cómo está? Mire, las promesas son preciosas, pero nosotros tenemos que encargarnos de no poner en peligro lo que las promesas nos ha permitido alcanzar. Entonces, el sistema, tanto en lo natural como en lo espiritual, es formación. La formación trae crecimiento y el crecimiento trae multiplicación. ¿Aló? Y Dios nos direccionó este año y nos dijo que este año era el año de la formación. La formación traerá crecimiento y el crecimiento nos permitirá la multiplicación. Pero el problema es cuando nos saltamos uno de esos pasos. Usted, mire, llegó a Cristo, no fue formado, por ende no creció, no maduró espiritualmente. Pero entonces cuando se multiplique, se va a multiplicar mal. Es más, ni Dios quiere que se multiplique. Para tener otro como usted, dice el Señor, mejor con uno suficiente. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El problema no está en multiplicarnos, sino en qué nos estamos multiplicando. El problema no está en tener hijos, sino qué clase de hijos estamos teniendo. El problema no es tener otra iglesia, el problema es qué clase de iglesias estamos levantando, qué clase de líderes estamos levantando. Nosotros levantamos de lo que somos. Usted se queja por sus hijos, pero los hijos son el reflejo de lo que usted es. Amén. Entonces es tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y mi hermano, nosotros no podemos ignorar. Hay gente que no le gusta que le digan las cosas. Hay gente que no le gusta que lo formemos. No le gusta que otro le diga. Pero usted tiene que tener presente en este año que si usted no es formado, si usted no es pulido, si usted no es embellecido, usted no va a crecer. Usted se va a estancar. Usted se va a detener. Qué bonito es ver un matrimonio maduro. Qué feo es ver un matrimonio inmaduro. Qué bonito es ver a un hombre maduro, pero qué feo es ver a un hombre inmaduro. Y la diferencia la marca, mi hermano, la formación. Usted va a San Antonio de Ibarra y por ahí agarran un tronco de madera y empiezan, mire, con el cincel, con el escoplo, con el formón, a quitarle pedazos para darle forma. Porque cuando venimos, mi hermano, a la iglesia, cuando venimos a Cristo, venimos deformes. Y es necesario que alguien agarre el formón y empiece a decirle: no es así como tiene que hablar, no es así como se tiene que comportar, esa actitud que usted está teniendo. Yo le digo a mis cercanos: ¿qué es esa cara? Cámbiame esa cara, no tengo otra. Pues vas a tener que hacer algo. Pero yo estoy contento. Pues mandale un mensaje a la cara que estás contento. Déjale saber que estás contento. Entonces necesitamos ser formados. Si no somos formados y pulidos, nos estancamos y dejamos de crecer. Este año es un año que promete mucho. Traemos las primicias y yo siento en mi espíritu que Dios se ha agradado de lo que hemos hecho.
Yo siento que las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se han abierto sobre nosotros. Yo siento que este año nos va a ir bien. Yo siento que habrá abundancia en nuestros graneros. Yo siento que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Pero es necesario que seamos formados, es necesario que seamos discipulados. A la gente no le gusta el discipulado. ¿Por qué? Porque no le gusta ser formado. A la gente no le gusta la célula. ¿Por qué? Porque en la célula, mi hermano, lo tienen más de cerca. No le gusta andar de lejos. Pero vuelvo a repetirle, mientras usted no se deja formar, usted se va a estancar y corre el peligro de que usted pierda lo que Dios le ha permitido alcanzar. Juan capítulo 14, verso 12. Dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No dice la Biblia de cierto os digo. No dijo Jesús de cierto os digo que el pastor qué, que el ungido de Dios qué. No. Dijo de cierto os digo que el que cree en mí. ¿Cuántos creen? Suficiente. Cosas como las que Dios, como las que Jesús hizo, podemos hacer, y aún mayores. Pero necesitamos ser procesados. Necesita tener una actitud humilde. Necesita llegar a su célula y decirle a su líder: líder, fórmeme. Poquitos dicen amén. Necesita que el líder le forme su mal hábito. Líder, ayúdeme. Le va a sacar la lista el líder y le va a decir: ok, desde la próxima semana, esta fue la última vez que usted me llegó tarde a la célula. Amén. Esta es la última vez que usted me viene vestido así. Usted tiene una cita. Usted es sal, usted es luz para esta tierra. Compórtese como tal. Fórmeme, líder. Está bien, comencemos por su Facebook. Que se convierta su Facebook, que se convierta su Instagram. Fórmeme, líder. Hábleme bien, entonces comencemos por ahí. Respete y honre a las autoridades. Comience por ahí. Usted va a sentir que le arrancan un pedazo, pero tranquilo, que aunque le duela, es Dios usando a esa persona para formarlo. Porque usted, la promesa es hasta llegar a la imagen, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La formación es necesaria. Al terminar este año, hasta la gente le va a preguntar qué fue lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le hicieron? Y es el fruto de la formación. Fruto, por eso dice, y lo quiero que lo vuelva a leer en su casa. ¿Estamos aquí todavía? Vuelva a leer Segunda de Pedro 1:3. Conforme van avanzando los versículos dice: a la fe añádale, a esto añádale. ¿De qué se trata? De añadirle, de no quedarse. ¿En qué consiste? En que lo que no había hecho el año pasado, hoy lo tiene que hacer. Amén. Diligencia, virtud, amor, paciencia, dominio propio. Y yo le hago una pregunta: ¿y quién le va a enseñar todo eso? ¿El hombre o la mujer de Dios? El hombre o la mujer que Dios puso cerca de usted. Paciencia le va a decir. Sabiduría, hermano. Virtud, diligencia,
No, es que fíjese que no alcancé a llegar porque me fui al trabajo, pero en el trabajo me ensucié mucho y no iba a llegar sucio. Sea diligente. Meta una mudadita de ropa en su mochila. Pero no me venga con esa excusa la próxima semana. Diligencia. Añada a su fe diligencia. Eso es formación. No, pero es que se me acabó el saldo, no tengo saldo, me dijo alguien. Le digo, me dijo, no tenía dinero para ir. Le digo, ¿cuántas veces me has pedido y no te he dado? Es que no tenía saldo. Me dan ganas de meter la mano por el teléfono y sacarla del otro lado. Le digo, pero ¿por qué no fuiste? No tenía saldo. Pero ¿por qué no fuiste al mall donde hay Wi-Fi gratis? Es que no tenía para el bus. Dios. Yo no sé si aquí hay, pero en Honduras sí hay. Allá cuando no tienen saldo, te dice la operadora, ¿quiere hacer una llamada por cobrar? No sé si hay aquí. Mire, yo decía que las operadoras conocen lo de los hondureños y les pusieron eso por si acaso. Pero yo creo que aquí ha de haber también. Nos hace falta ser formados, hermano. Porque el que no está formado, mi hermano, le busca excusa a todo. Le busca, mi hermano, la forma de excusarse. Ay, cuando hay una buena excusa, aleluya, qué salvación, dice. Hoy sí tengo la excusa perfecta. No, el que es formado no busca la excusa, busca la forma de cómo hacer las cosas. Y la iglesia tiene que ser formada. Una iglesia formada crece. Estoy hablando de crecimiento personal, madurez. Y cuando la iglesia crece, entonces la multiplicación viene de parte de Dios. Entonces estamos listos para multiplicarnos. Dios es perfecto con el ser humano. Los médicos saben cuánto es la edad perfecta para que una mujer dé a luz. Pero todo eso tiene que ver con formación. Aún el cuerpo no está listo. Pero ¿qué sucede cuando los muchachitos y las muchachitas por calenturientos se adelantan? La generación, un niño creando a otro niño. ¿Qué puede salir de eso? Pero Dios es perfecto. Dios es perfecto. Por eso hasta aún en el cuerpo humano puso el tiempo, el lugar, la medida correcta. Y la iglesia tiene que entender esto en lo espiritual. Lo que quiero decirle es que ya es tiempo de que seamos formados para que crezcamos. Como dijo el Bautista, Juan el Bautista, es tiempo de que menguemos para que Él crezca. Y crecidos nosotros nos vamos a multiplicar. Nos vamos a multiplicar. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos. Quiere decir que nadie les predicaba y venían. Cuando crezcamos, cuando maduremos, aunque no prediquemos, Dios va a traer las multitudes, porque estamos listos para plasmarnos en otros, para multiplicarnos, para levantar una generación, como dijo Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ves qué tremendo? Necesitamos ser formados para tener crecimiento, y al crecer poder multiplicarnos, porque para eso el Señor nos trajo, para que extendamos este evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias por acompañarnos un día más. Te esperamos la próxima semana.